Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en este día miércoles, mitad de la semana, donde el Espíritu Santo de Dios va a fortalecernos muchísimo. Dios lo continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Qué bendición una vez más podernos encontrar para llevar palabra del Señor y para hablar acerca de las cosas de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros y nos ha dejado esa gran bendición de podernos acercar a Él a través de la oración. Por eso vamos a disponer nuestros corazones para honrar y glorificar su santo y poderoso nombre, y también para pedirle que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que esas misericordias nuevas acobijen nuestras vidas y nos levanten, nos dé nuevas fuerzas, nos saque adelante, nos saque en triunfo, porque eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Él no nos dejó una palabra para vivir en derrota, nos dejó una palabra para vivir en victoria. Y la iglesia va de más a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria, cuando asimila, cuando toma esa palabra, la lleva a su corazón. Cuando oramos creyéndole al Señor y nuestra fe puesta en Él, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la palabra que está en nuestros corazones, debemos tener fe que se va a hacer realidad en nuestra vida, tener fe que Dios va a operar en cada uno de nosotros. Vamos a orar para entregar este tiempo maravilloso delante de la presencia del Señor a través de la palabra. Después de haberlo adorado, alabado, ahora vamos a declarar esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas y entregarla al Señor a través de la oración. Amén, iglesia. Así que disponemos nuestro corazón en esta noche para que el Señor haga cosas poderosas en nuestro ser. Cierra sus ojos, levante sus manos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, una vez más nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti. Venimos, Señor, necesitados de tu presencia, mi Padre, en esta noche. Venimos a darte toda la gloria, venimos a darte toda la honra, declarar que santificado es tu nombre, que glorificado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre, Padre. Nosotros te honramos, te bendecimos y te exaltamos porque creemos que tú eres digno de recibir toda la alabanza, tú eres digno de recibir toda la adoración, mi Rey de la gloria, mi Señor. Y estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Gracias por bendecir la iglesia, gracias por bendecir a cada hermano que escucha la palabra, que recibe la palabra, porque tu palabra es la mayor bendición para nosotros, mi Dios de los cielos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, gracias por mantener siempre en bendición nuestra vida, por colocar en nuestra mesa la bendición, el alimento, en toda la provisión siempre estás allí ayudándonos, Padre. Muchas gracias, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos por ello, mi Dios, y te pedimos en esta noche, mi Rey, háblanos, Señor, háblanos, que escuchamos, tus hijos, tus siervos, tus amados, queremos escuchar tu palabra, queremos que nos hables, mi Señor, queremos que tú reveles esta palabra a lo profundo de nuestros corazones. Vamos, levante su mano allá y dile: Señor, dame entendimiento para entender tu palabra, Señor, dame entendimiento para recibir esa palabra, para obedecerla, para hacerla, Señor. Dile: abre mis ojos, Señor amado, quita las vendas espirituales de mi vida, quita toda sordera espiritual de mi vida, Señor. Abre mis ojos, Señor, para ver, abre mis oídos para escuchar tu voz, precioso Dios de los cielos, y guíame en tus caminos, Señor. Guíanos en tu camino, en tu palabra maravillosa, y ayúdanos, Padre, a preparar este corazón, nuestro corazón, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto en nosotros al 100%, mi Rey de la gloria. Gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques cada vida ya en esas casas, en esos hogares, en esos lugares donde se está recibiendo la palabra. Tócales, Espíritu de Dios, que sea tu presencia maravillosa levantando, sanando, fortaleciendo, sea tu poder glorioso, Señor, activado en cada casa, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Obra poderosamente en nosotros, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu palabra, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu revelación hermosa en esta noche. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñarás a través de tu maravillosa y poderosa palabra, mi buen Dios, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es entrar delante de la presencia del Señor,
a través de la oración. Y Dios bendice a aquel que ama la palabra, a aquel que la hace. Cuando Dios desde el principio le da la bendición, amada pastora, iglesia, a Adán y a Eva de la palabra, cuando ellos obedecieron la palabra fueron bendecidos, pero cuando desobedecieron lo que Dios le había colocado, la única condición de que no hicieran, lo hicieron y fueron sacados. Pero todos aquellos hombres que hicieron la palabra fueron bendecidos. Mientras hizo la palabra, Noé le fue bien, a Adán le fue bien. Cuando Noé obedeció a Dios, hizo el arca, le fue bien, por eso salvó él y su casa. Cuando David obedeció la palabra le fue bien, pero cuando la desobedeció, cuando dice la palabra, en el tiempo que todos los reyes salieron a la guerra, él no salió, se quedó y tuvo el problema con Betsabé. Cuando él empezó en su deseo sabiendo que Dios era el que daba la victoria y quiso censar el pueblo, desobedeció y tuvo problemas. Por eso la palabra, cuando la obedecemos, tenemos victoria. Por eso obedezcamos la palabra del Señor. Jesús de otra manera nos dice: ¿a qué compararé a aquel hombre que oye la palabra y la hace? Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, es importante saber que Jesús dice que pueden venir muchas cosas, vientos, lluvias, golpean con ímpetu, pero no va a caer cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso acompáñanos a leer esta hermosa palabra que Dios trae para nosotros en esta noche, que queremos leerla para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acompáñanos ahí en el libro de Job, capítulo 23, verso 13. Dice la palabra del Señor: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es una palabra donde Job está colocando su vida en la expectativa de Dios. Cuando él coloca y pensó que él había hecho todas las cosas correctas delante de Dios, pero declara de Dios esto. Y es importantísimo, pero si él determina una cosa, si Dios determinó una cosa, si Dios declaró algo, Él lo ha declarado, debemos obedecer nosotros como iglesia. Lo que Dios declara debemos obedecerlo. Mire que en la Biblia encontramos inmensidad de promesas que Dios ha declarado para nosotros, pero a veces nos quedamos en las cosas que nosotros humanamente estamos haciendo. Y ahí es donde vienen grandes inconvenientes y dificultades en la vida de cada persona. Por eso, si Dios determinó promesas, esas promesas maravillosas para nosotros, su iglesia, sus hijos, tenemos que obedecerle, porque somos los hijos de Dios. Porque dice que por cuanto recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, esas promesas nos llegan, nos acobijan, nos pertenecen a cada uno de nosotros. Al pertenecernos a las promesas, entonces debemos hacerlas. Esas promesas maravillosas en las cuales Dios quiere hacer grandes cosas con nuestra vida. Por eso, en el propósito divino de Dios, Él nos trajo para ser bendecidos, para estar bien. Pero el mundo o las circunstancias o el enemigo muchas veces inunda la cabeza de la mente de las personas pensando cosas diferentes a lo que Dios ha determinado, y piensa que su propósito es en su fuerza, piensa que su propósito es haciendo las cosas. Mucha gente aquí en la tierra tiene muchos propósitos, pero humanos, y no tienen en cuenta a Dios en los propósitos, y por eso no disfrutan lo que Dios nos ha regalado de una vida maravillosa que tiene para con nosotros. Por eso es tan importante para nosotros confiar en Dios, en sus promesas. Cuando Noé confió en sus promesas, fue salvo él y su casa. Cuando Adán confió, fue él bendecido con Eva allí en el jardín, en el Edén. Cuando obedecieron, tenían todas las bendiciones del Señor. Ahí estaban bien cuando obedecieron. Cuando David obedecía a Dios, siempre iba bien. Aun cuando cometía errores, él se volvía a Dios. Por eso a veces las personas piensan que porque cometen un error en la vida ya se alejan de Dios, no quieren volver a congregarse, no quieren volver a estar delante de la presencia del Señor. Y es un gran error, porque Dios no está para tildarnos ni señalarnos. Él está para levantarnos. Dice que Él levanta al justo donde ha caído, y Él nos va a levantar. Y esta palabra es para levantarnos, porque dice la palabra: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dios ya determinó, y en su inmenso amor Él nos amó primero. Él nos ama tanto que Él desea levantarnos a cada uno de nosotros. Él desea bendecirnos a cada uno de nosotros. Él desea que cada uno de nosotros andemos fortalecidos delante de su presencia. Por eso es importante saber que de acuerdo a esto Dios creó las leyes. Por eso hay la ley de la gravedad, las leyes en la parte de en cada nación
que tienen sus leyes y legislaciones para que ellos caminen bajo unos estatutos, bajo unos principios. Y la ley de Dios es delicia para nosotros. Cuando nosotros confiamos en las bendiciones de lo que Dios ha dejado en su palabra, somos iglesia bendecida. Y por eso cada uno de nosotros es importante saber que nuestra vida, lo que nosotros hacemos determina lo que nosotros vamos a tener en el día de mañana. Si hacemos hoy una iglesia obediente al Señor, si hacemos esa obediencia hacia el Señor, vamos a determinar que el día de mañana vamos a estar bien. Por eso lo que hacemos hoy determina lo que vamos a hacer. Si hoy cada uno de nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, nos volvemos a Dios a creerle, sabemos que Él, de lo que Él ha determinado una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es una determinación del Dios Todopoderoso, que Él es justo, que Él es verdadero, que lo que Él ha dicho no trae nada malo para nosotros. El problema es que muchas veces nosotros queremos hacer como que si la palabra es dura, como que es difícil, pero realmente la palabra es delicia para nosotros, es deliciosa para nuestra vida. Lo que pasa es que no tenemos que mirarla como algo difícil, sino cuando la tomamos, interiorizamos en nuestros corazones, entonces en ese momento determinamos tener la palabra y empezamos a hacer la realidad de nuestra vida. Eso es algo tan bonito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, por eso es tan importante, nosotros sabemos que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si una persona no siembra bien, pues no va a coger la cosecha correcta en su vida. En la vida espiritual pasa exactamente igual. Dios nos ha llamado para que sembremos cosas espirituales, para que nos fortalezcamos en las cosas espirituales. Pero lo que siembra la persona, eso cosecha. Dios ha determinado una cosa, y ¿quién lo hará cambiar? Nadie, porque lo que Dios determinó es bueno. Dice que toda la palabra es buena, es agradable. Esa palabra es para nosotros, porque Dios nos ha dado una palabra maravillosa en nuestra vida. Él no desea con la palabra, y el que hace la palabra no le va a ir mal, porque Él no desea el mal a través de la palabra. Él desea hacer el bien, desea la prosperidad, desea la bendición, desea la fortaleza, desea la salud. Eso es lo que desea Dios en la palabra. Lo que Dios determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie, porque Dios ha determinado cosas justas. Él creó todo el universo tan perfecto. Usted puede ver todas las cosas que Dios ha creado tan perfecto, cómo creó el día, la noche, cómo creó el verano, cómo creó todas las cosas, el invierno, todo lo creó con un propósito divino y con un propósito, porque nosotros pues sabemos, si no hay invierno, pues van a haber muchas consecuencias. Si no hay verano, también hay consecuencias. Por eso Dios creó todas las cosas tan perfectas que se necesitan en la naturaleza, se necesitan para nosotros, y nosotros debemos es agradarle a Dios, es creerle a Dios, es tener la palabra de Dios en nuestra vida, para que cada uno de nosotros empecemos a caminar de acuerdo a lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros entonces estamos en este momento en lo que sembramos el día de ayer. El día de ayer, o lo que sembramos hace una hora, eso es lo que tenemos hoy. Por eso muchas personas a veces entran en conflictos, en problemas, en dificultades, y le echan la culpa a otras personas, pero el mal comportamiento de ellos lo lleva a tener un problema en sus vidas. Por eso lo que siembra la persona, eso es lo que va a cosechar. Si siembra cosas malas, pues va a cosechar cosas malas. Y la invitación de hoy, que esa palabra maravillosa que Dios nos trae, es que cada uno de nosotros sabemos que Dios ha determinado una cosa y nadie lo podrá cambiar. Por eso entonces debemos devolvernos a ver lo que nos dice la palabra, las promesas de la palabra. Así como Dios nos hablaba en la introducción, lo importante que fue cuando Adán le creyó al Señor, obedeció al Señor, no comió del fruto que le había ordenado. Mientras estuvo obediente, le fue muy bien. Mientras desobedeció, no empezó a perder todas las bendiciones que Dios le había dado. Dios nos ha dado inmensidad de bendiciones. Dios nos ha dado bendiciones tan maravillosas para nuestra familia. Debemos creerle al Señor. Debemos hacer que esos principios estén en nuestros corazones. Esos principios en la parte también de laboral, cómo Él quiere que nosotros seamos los mejores. Nos ha dado ciencia, sabiduría, inteligencia, gozo, para poder enfrentar cada una de las dificultades
adversidades y ahí vamos a vencer, ahí vamos a tener esas grandes victorias en nuestra vida. Por eso es importante para cada uno de nosotros sembrar correctamente. Lo que nos habla la palabra es el propósito de muchas personas es hacer lo que ellos piensan que es bien, pero Dios nos ha dejado un propósito y el propósito de Dios es maravilloso en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a ese propósito de Dios, cuando conocemos qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, nos lo vamos a deleitar, vivimos una vida bien armoniosa delante de la presencia del Señor y bendecida aquí en la tierra. Eso es algo maravilloso de lo que Dios tiene para que cada uno de nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que Él tiene a favor de nuestras vidas. Por eso podemos encontrar en diferentes religiones y diferentes sectas que tienen comportamientos equivocados de acuerdo a lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Por ejemplo, en el hinduismo, el hinduismo, si alguien va y mira en la India, los que practican el hinduismo, y las personas ricas dicen que nacieron para ser ricos. Y son ricos, y si miran a una persona que está pobre, que está aguantando hambre, que está en adversidad, ellos no le tienden la mano porque ellos nacieron para ser pobres, ellos nacieron para tener esa dificultad. Yo nací para ser rico, el que es rico dice, y no le interesa al que tiene necesidad. Eso es los que practican el hinduismo. Pero los que practicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, Jesús nos ha dicho que aun cuando hayamos tenido adversidad en nuestra vida, cuando le conocemos a Él, cuando le recibimos a Él, Él cambia ese lamento, cambia esa maldición, cambia todas las cosas. Él trae una nueva criatura, una nueva vida en cada uno de nosotros. Por eso si nosotros hemos llegado a Cristo, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas para Cristo. Somos nuevas criaturas. Usted ya no puede andar con las mismas adversidades que llegó al evangelio, las adversidades físicas, las adversidades económicas, las adversidades familiares, las adversidades que el mundo presenta, seguir con la pelea con las mismas personas, con todo. No, Dios dice que nos hace nuevas criaturas. He aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es tan importante para nuestra vida, saber que nosotros no somos como el hinduismo, nacieron de esa manera y son predestinados para eso. No, lo que nosotros sabemos que a través de la palabra, pero lo que Dios ha determinado una cosa, lo que Dios determinó es que vamos a hacer bendición, que somos una iglesia de bendición, que somos una iglesia en la cual Él nos trajo para vivir una vida abundante. Y por eso es importantísimo saber que nosotros tenemos la autoridad para romper toda maldición que el diablo ha colocado en nuestras familias, en nuestras vidas, y al llegar a Cristo Él hace que nuestras vidas sean nuevas, porque a eso es que somos llamados, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús Señor nuestro. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor dice que, primero que todo dice que nuevas son sus misericordias cada día para nosotros. Amén. O sea que Él cada día tiene misericordia de nosotros, renovamos nuestra vida, renovamos nuestro ser cada día en su presencia. Nos equivocamos, sí, porque su merced puede ver y cada uno de nosotros podemos ver que en la palabra del Señor no vieron gente perfecta, son seres humanos imperfectos, igual se equivocaron de una forma, de la otra, pero siempre se volvieron a Dios. Los que se volvieron a Dios fueron perdonados, fueron ayudados, fueron levantados y fueron restaurados. Igual nosotros vemos que en el Nuevo Testamento nos dice la palabra, dice, hijitos, pero si pecareis tenéis como abogado ante el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él sabe que nos vamos a equivocar porque somos seres imperfectos, nos vamos a equivocar, pero que tenemos como volvernos al Señor. Y nos volvemos como, nos volvemos pidiéndole perdón al Señor y nos volvemos pidiéndole que la sangre de Cristo nos perdone de todos nuestros pecados y seguimos adelante, porque Él ha determinado algo, y es que Dios ha determinado bendecirnos, iglesia. Dios ha determinado levantarnos, Dios ha determinado liberarnos, porque yo encuentro en la palabra que eso es lo que Él quiere hacer, bendecirnos, levantarnos, fortalecernos, liberarnos, sacarnos de las esclavitudes. Eso es lo que el Señor ha determinado que suceda en nuestras vidas. Bueno, pastora, y si eso es así, ¿por qué no ha sucedido en mi vida? ¿Culpa de Dios? No, culpa de uno mismo, culpa del ser humano que no hace la voluntad del Señor, porque nos enseña que la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra del Señor, la que nos enseña cómo debemos caminar, cómo debemos seguir adelante. Dios ha determinado que nosotros seamos bendecidos, Dios ha determinado que nosotros vivamos bien. El problema es de nosotros. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra. Por eso en Deuteronomios 28 dice la palabra: si escuchares atentamente la voz de Jehová el Señor y le obedecieres, dice, todas estas bendiciones te seguirán. Y la bendición es la libertad. La bendición es la paz, pastor. La bendición es estar bien, es sentirse bien, es seguir, es prosperar, es crecer espiritualmente. Eso es bendición. Y nosotros lo recibimos es a través de que escuchamos la palabra del Señor, la leemos, la escuchamos y la obedecemos. Entonces lo más importante siempre será obedecer, porque la palabra es lanzada, dice, para que cumpla su objetivo, y la palabra Dios la lanza es para que nosotros seamos bendecidos, pero para ello tenemos que obedecer, pastor. Tenemos que ser una iglesia obediente. Vamos, diga usted allá: yo debo ser obediente, porque es que lo que me da a mí la bendición, porque es eso, la obediencia, porque Dios ha determinado bendecirnos, iglesia. Aleluya. Es una gran bendición lo que nos trae la palabra, en la cual nos dice, pero si Dios determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma ha deseado e hizo. Lo que Él deseó, eso hizo. Por eso lo que Dios nos ha deseado para nosotros es bien. Son cosas buenas y debemos volvernos a Él. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros saber que lo que cada uno de nosotros toleramos, lo que cada uno de nosotros nos acostumbramos a hacer, si se acostumbra a tener a hacer las cosas y no progresar en la palabra, si ya tuvimos algo de la palabra, pues vamos a adquirir algo más de la palabra para no quedarnos ahí estancados, porque Dios quiere más de nosotros. Acuérdese que dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto le faltó el conocimiento fue desechado. Por eso vinieron las adversidades en la vida de ellos. El pueblo tenía la palabra, tenía la bendición. Cuando ellos obedecían la palabra, cosas grandiosas sucedían en la nación de Israel. Cuando ellos se alejaban de Dios, dice claramente la palabra del Señor que los ejércitos enemigos venían contra ellos, se les hacían de grandes adversidades y venían en grandes derrotas, vendían o les quitaban los bienes que ellos tenían porque desobedecían la palabra del Señor. Por eso mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Tenemos que volvernos a lo que Dios tiene para nosotros, volvernos a las promesas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida, para que cada uno de nosotros podamos alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice claramente la palabra del Señor: lo que nosotros respetamos, lo que nosotros valoramos, lo que nosotros hacemos, eso Dios hace que suceda en nuestra vida. Si usted respeta la palabra, si hace la palabra realidad en la vida, eso viene a favor tuyo. Si usted respeta a la esposa, si respeta al esposo, si respeta a los hijos, si respeta a los padres, eso viene la bendición para la vida de cada persona. Pero si la persona no respeta, pues Dios hace que lo mismo suceda sobre la vida de las personas. Es importante para cada uno de nosotros entonces agarrarnos de las promesas del Señor, porque lo que Él ha determinado, si Él determinó una cosa, no va a cambiar, porque lo que Él determinó es bueno, es agradable, es perfecto para cada uno de nosotros, y por eso tenemos que hacerlo, tener en nuestra vida esa bendición tan maravillosa. Por eso lo que nosotros también empezamos a hacer hacia los demás, Dios hace que eso suceda en nuestra vida. Es cuando nosotros deseamos el bien a los demás. Por eso el segundo gran mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dice, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese gran segundo mandamiento es importantísimo, porque es lo que yo deseo hacerle a los demás, Dios hará que suceda en nuestras vidas. Por eso, si usted desea el mal para una persona, hoy es el momento de empezar a sacar eso de su corazón, entregar eso, y el Señor le va a ayudar. Pero pastor, usted no sabe las cosas que me hicieron, usted no sabe las calumnias que levantaron contra mí. Entregue esas cosas al Señor, bendiga a esas personas, y Dios va a hacer que tu vida crezca, porque usted está atado a eso que ha pasado en la vida a causa de lo que le hicieron, y eso que le hicieron, usted lleva eso
su vida está cautiva en ese pensamiento, en esa adversidad y no le permite salir adelante. Por eso lo que usted quiere hacer a los demás, Dios hace que suceda en la vida de las personas. Por eso si usted desea el bien a los demás, Dios hace que tu vida le vaya bien. Por eso es importante para cada uno de nosotros comprender que es el momento apropiado, que lo que Dios ha determinado una cosa, nadie lo hará cambiar. Lo que Él determinó es que nosotros tengamos esa bendición con Él, constante con Él. Por eso buscarlo constantemente, que es lo que la pastora nos hablaba, amar, obedecer la palabra del Señor, estar ahí pegado a la palabra del Señor es importantísimo para cada uno de nosotros, pero también desear hacer el bien. Si tú tienes un negocio, haga que los productos lleven beneficio a los demás. Esos productos que tú vendes, que tú llevas, eso hace que los demás sean bendecidos y ellos mismos se encargan de publicitar y de expandir que su negocio es bueno, que las cosas que tú haces son buenas, y hace que todas las otras personas empiecen a llegar también, porque tú deseas el beneficio hacia los demás. Todas las profesiones que Dios nos ha dado, en los dones, en el talento, en las habilidades, en la parte ministerial, en la parte secular, donde usted aplique esos principios, los principios de Dios son eternos y Dios bendice a las personas que obedecen los principios. Dios no sale de los principios. Hay gente en medio de la iglesia, amada pastora, amada iglesia, hay gente aquí en la iglesia, gente que se congrega en la iglesia de Jesucristo, que cree en la palabra pero no la obedece. Al no obedecerla, pues los principios no funcionan en la vida de la persona. Aun cuando creen en la palabra, la tienen, la saben, pero si no la obedecen, entonces no tienen la bendición. Y los principios funcionan. Hay principios de reciprocidad, principios de bendición. Cuando nosotros deseamos hacer el bien a los demás, Dios nos bendice. Por ejemplo, cuando las personas que aplican, aun cuando no se congregan, aun cuando no le temen al Señor, pero son principios divinos, y la persona, de sus productos y todas las cosas son para beneficio de los demás. Por eso sus empresas crecen, son buenos, porque están haciendo los beneficios. Son principios que funcionan para la iglesia, porque Dios dio la bendición desde el principio. Allí con Noé le dijo claramente que habrá a Adán, y Noé confirma, pero a Adán le dice claramente que habrá día, que habrá noche, que habrá lluvia, que habrá verano, y ese principio está para todo el mundo, para los que creemos al Señor y para los que no creen en el Señor. Para esos principios, y esos principios funcionan, esos principios funcionan en todo lo que nosotros hagamos. Por eso sí, nosotros sabemos, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? No lo haremos cambiar, porque Él ya determinó las cosas y fueron perfectas. Usted puede ver cómo son de perfecto el día y la noche, cómo es perfecto el embarazo en una mujer, o cómo la reproducción en los animales. Es perfecto lo que Dios ha hecho. Cómo un árbol crece desde una semillita, cómo puede hacer tantas bendiciones, porque todo lo que ha hecho Dios es perfecto. Y lo que Dios, como ha hecho tan perfecto, nosotros simplemente debemos hacer que las bendiciones, que lo que nos ha dado de la palabra está para que nosotros bendigamos a los demás, para que hagamos las cosas para los demás. Por eso ese principio se aplica. Si nosotros obedecemos al Señor, si le creemos al Señor, si en el principio divino que Dios nos ha regalado de ser servidores, porque Jesús dijo que venía a servir y no ser servido, y ese es el don, la habilidad, el talento, que vamos a servir a los demás. Si servimos con calidad, si servimos con las mejores cosas, Dios se encarga de que nuestra vida reciba esas bendiciones. Por eso lo que hagas, así sean las cosas más sencillas, así sea el trabajo más humilde, más despreciado por los demás, debemos hacerlo con amor. Aún José, en medio de las adversidades, en la esclavitud, obedeció bien a Potifar y fue exaltado. En la cárcel, injustamente, hizo las cosas correctamente y por eso fue exaltado. Por eso nos enseña la palabra que no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios ha determinado en nuestra vida. Cuando Dios determina y nosotros asimilamos, hacemos que esa palabra se interiorice y empezamos a ser las personas en las cuales nosotros tenemos que las cosas sucedan a los demás, Dios hará que sucedan en nuestra vida. Si todo lo que usted desea para bendecir a los demás, para hacer que los demás sean salvos, para compartir la palabra, para llevar la bendición a cada hombre y
cada mujer que no conozca del Señor, así ellos en el momento rehúsen. Sabemos que la palabra no volverá vacía, que esta palabra llega por una bendición maravillosa a la vida de las personas. Las personas a veces desprecian esto, pero no saben que Dios envió su atalaya, envió la persona para que hable en el momento oportuno. Esa persona puede estar pasando por alguna dificultad, puede estar pasando por algo y en ese momento quizás rehúsa, pero cuando venga la dificultad se acuerda que hubo un llamado de Dios y Dios está llamando a todos porque Dios quiere bendecir a todo el mundo y por eso nosotros somos los instrumentos para bendecir a los demás y por eso tenemos que hacer que las cosas sucedan a los demás y bendecir a los demás, hacer el bien para que el bien también suceda en nuestra vida. No esperará una persona que le suceda bien si está haciendo el mal. Si una persona siembra mal, pues cosecha mal. Tenemos que sembrar correctamente para que Dios asimismo nos bendiga a cada uno de nosotros. Por eso las recompensas en la vida vienen a favor de cada uno de nosotros cuando nosotros obedecemos las cosas de Dios. Somos recompensados, vienen las bendiciones maravillosas de Dios a favor de cada uno de nosotros, porque ricas son esas recompensas del Señor, porque Él nos recompensará. Dice que cuando nosotros damos a alguien que necesita, lo estamos dando como para Dios. Y Dios se encargará de cada uno de nosotros poder tener ese sustento, esa bendición maravillosa. No lo hacemos para que nuestro nombre sea exaltado, sino el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es exaltado a través de cada una de las cosas que hacemos por Él. Y esas cosas que hacemos por Dios, Dios seguirá haciendo cosas maravillosas para nosotros. Por eso es importantísimo saber, cada uno de nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida, amada iglesia, si nosotros insistimos en tomar las cosas que Dios no nos ha dado, Dios nos quitará las cosas que nos ha dado. Eso es importantísimo, amada iglesia. Dios nos dice que Él determinó, pero si Él determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si su alma deseó e hizo. Por eso lo que Él determinó, eso hace. Y si Dios dijo que nos iba a dar algo y nosotros queremos otra cosa, nos va a quitar lo que Él nos ha dado. Acuérdense en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, amada pastora, iglesia, Dios le dijo a Adán, tome estas cosas, puede tomar todo, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando él quiso tomar de lo que Dios no le ha permitido, Dios le quitó todo lo que le había dado. Por eso es importante que para cada uno de nosotros, si tú insistes en tomar algo que Dios no te ha dado, Él se llevará lo que nos ha dado. Por eso si Él nos ha dado bendiciones, tenemos que tomarla para nuestra vida y no insistir en otras cosas que Él no nos ha dado. Si Dios nos ha dado cosas en las cuales nuestra vida no es permitida, pues no vamos a tomarla. Por ejemplo, hay gente que quiere por un momento de suerte volver su vida y cambiar su vida y desconfían de las cosas de Dios y por eso quieren ganarse en la lotería para salir adelante. Desconfían en la fe, en lo que Dios nos quiere dar. Y Dios nos da la fe a cada uno de nosotros y quiere que cada uno de nosotros trabajemos, nos esforcemos, seamos leales. Y cuando usted ama lo que hace, las cosas que Dios te ha dado, valora las cosas que Dios te ha dado, entonces Dios hará que esas cosas prosperen. Pero es importantísimo, si la persona insiste en tomar las cosas que Dios nos ha dado, Dios va a hacer que lo que nos dio pues no resulte. Por eso, si como no valoró las cosas, pues se quitan. Y en la Biblia está llena de esas promesas. Por ejemplo, Saúl fue llamado y Dios lo mandó a ser bendición, y donde él iba, triunfaba, vencía. Y cuando le ordena terminar con todos los amalecitas, él determinó una cosa que Dios no le había dado: tomar las riquezas, lo que Dios le había prohibido. Y Dios le dijo, no lo tome. Y él lo tomó. Tomó al rey, tomó lo mejor del ganado y lo llevó. Dios determinó una cosa y él no la valoró. Y él tomó otra. Y por eso Dios le quitó su reinado. Acán, Dios le dice, Acán, en el momento que entran a la tierra prometida, le está diciendo que no tomen nada de ahí. Él toma el manto babilónico, el oro y esas cosas y la esconde. Y hace que el pueblo tenga una gran derrota en ahí. Por eso es importantísimo para nosotros saber que él y su familia fueron quitados de la bendición de lo que Dios le había dado de seguir en la conquista de la tierra prometida. Dios le había dado eso, pero él determinó
tomar otra cosa y Dios le quitó lo que le iba a dar. Por eso es importantísimo para nosotros saber que lo que Dios ha determinado en nuestra vida debemos valorarlo. Si Él determinó una cosa, Él lo hará a favor de cada uno de nosotros. Claro que sí, la palabra del Señor dice, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Quiere decir que Él nos prometió, lo que Él ha determinado es porque Él ha declarado, ha prometido. Una de las cosas que nosotros vemos, pastor, dice la palabra en 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que la determinación de Dios es algo maravilloso para el ser humano, que la determinación de Dios es que tú prosperes, que tú tengas un cambio en tu vida, porque habla de la prosperidad, pero habla también de tu alma, que tu alma tenga un cambio, que tu alma tenga una transformación, que eso lo hacemos a través de la palabra, porque Él quiere que nosotros estemos prosperados, porque estemos sanos, pero quiere que nosotros tengamos un cambio, que nosotros vivamos una vida diferente, que nosotros vivamos una vida para agradarle a Él, que vivamos para Él, porque realmente nosotros fuimos hechos para Él, dice la palabra, fuimos hechos para alabanza de Dios. Cuando nosotros vivimos para Él, cuando nosotros vivimos por Él, cuando nosotros vivimos para agradar a Dios, entonces dice la palabra que todas las bendiciones del Señor son derramadas, porque Él ha determinado una cosa, que es bendecirnos. Él ha determinado una cosa, que es liberarnos. Él ha determinado una cosa, que es cambiarnos, santificarnos, que nosotros busquemos esas cosas que al Señor le agradan, y eso lo hacemos a través de la palabra. Démonos cuenta que Dios es perfecto. Dios, dice la palabra, Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Que Dios es bueno porque todas las cosas quiere a favor de nosotros. Pastor, no encontramos que el Señor quiera algo malo a favor de nosotros, no, al contrario, cosas buenas. Veamos cómo puso a Adán y Eva allí, lo puso con todas las cosas que tenían, no tenían necesidad de nada. Después ellos tuvieron necesidad porque ellos mismos así lo quisieron, como dice el pastor, pero Dios ha determinado es que nosotros estemos bien, iglesia. Entonces, a veces las situaciones no se dan bien en nuestra vida, es porque estamos fallando. No es Dios quien falla, somos nosotros los que fallamos. Cuando obedecemos, cuando no hacemos las cosas de acuerdo a nosotros. Lo que pasa es que el ser humano es muy voluntarioso, el ser humano es terco, el ser humano siempre es obstinado, quiere hacer su propia voluntad, y así no va a ser bendecido el ser humano, no va a ser prosperado, porque es cuando nosotros nos sujetamos, cuando vivimos bajo la sujeción de Dios, cuando damos el señorío de Dios a nuestra vida. Ahí es cuando realmente eso que Él ha determinado para nosotros se cumple. Aleluya. Es importante saber que si Dios determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él determinó que fuéramos bendecidos. Nadie puede hacer cambiar el que nosotros somos bendecidos, que nosotros somos prósperos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es importante, si nosotros queremos cambiar en la vida, tenemos que cambiar la semilla. Si la semilla que hemos sembrado es equivocada, tenemos que sembrar semilla correcta, porque no podemos seguir sembrando lo mismo para obtener algo diferente. Tenemos que sembrar diferente, y en esta noche Dios nos ha llamado para que sembremos cosas diferentes, cosas en las cuales si lleva años esperando una bendición y estás haciendo lo mismo, pues ahora es necesario volvernos a la palabra del Señor, tomar la promesa del Señor y tener ese cambio en la cual cambiar la semilla, cambiar la palabra, cambiarnos de lo que estamos acostumbrados a hacer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por eso lo que Dios ha determinado para nosotros es bueno, es agradable, es perfecto. Debemos buscar esa buena voluntad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta que Dios quiere para nosotros. Volvámonos a Dios en esta noche. Si usted es por primera vez que nos está escuchando, háblele al Señor en esta noche para que su corazón, ahí esté Cristo. Dígale: Señor Jesús, yo quiero que sea mi Salvador personal. Y ahí Jesús viene y empieza a hacer esa obra maravillosa en tu vida. Vamos a orar en esta noche para que las cosas que Dios ha determinado sucedan en nuestra vida. Padre, tú has determinado sobre la iglesia que cada uno de nosotros seamos sus hijos.
Y esa determinación nadie la puede hacer cambiar mientras cada uno de nosotros crecemos en sus principios, Dios. Te pido, Dios mío y Señor mío, que seas tú bendiciendo a cada persona que en esta noche hemos escuchado esa palabra. La tenemos en nuestra vida. Queremos hacerla, Señor. Queremos que hoy nos apropiemos, Señor, de la palabra. Si no han sucedido las cosas en nuestra vida, tenemos que volvernos a la palabra para que la palabra suceda, haga que las cosas sucedan en cada uno de nosotros. Por eso, ahora mismo, Señor mío, te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros como iglesia nos apropiemos de lo que tú nos has dado, que no busquemos en otras cosas, Señor, como el sortilegio, como la adivinación, Señor, sino busquemos las cosas tuyas, Señor, las cosas que tú nos has dado, y cuando tú valoramos las cosas que tú nos has dado en nuestro corazón, tú nos bendice, Dios. Bendiga a la persona, Señor, que ha escuchado esta palabra en esta noche. Yo envío palabra de sanidad sobre sus cuerpos físicos, declarándolos sanos por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche dígale: soy sano por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y haga lo que no podía hacer, porque Jesús te sana en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret se va el cáncer, se va la leucemia, se va el reumatismo, se va el problema en el páncreas, se va el problema en la sangre, en los huesos, en las articulaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret renunciamos a toda maldición de dolor en el cuerpo, en el nombre de Jesús, declarando la vida sana por el poder de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y libres por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a pactar también con el Señor. Si Dios determinó que nosotros podíamos vivir bien con el 90, entonces no quitemos el 10. El 90 es una gran bendición cuando nosotros le creemos al Señor, y Dios nos bendice por esto. Por eso pactamos con el Señor del 90, esa semilla que Dios nos ha dado. En esa semilla que Dios nos da del 90, damos esa semilla que sembramos, y Dios nos dará medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Es la promesa que Jesús nos ha dicho. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias por la palabra que nos ha dado. Tú nos acabas de decir a través de la pastora que tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. Te damos gracias por esa semilla, esa siembra, ese diezmo que hoy estamos pactando este día miércoles, y el próximo domingo lo traemos aquí al alfolí. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, iglesia.